El día de hoy he puesto el pensamiento de Dios para mi vida, porque no es suficiente creer en Dios y a Dios. Nos es necesario creer en nosotros mismos y creer lo que Dios tiene para mí. Hay un pensamiento de Dios para tu vida, y me he encontrado muchas veces con una iglesia que cree en Dios, pero no cree en lo que Dios quiere hacer en ellos. Por lo tanto, no cumplen su llamado y su asignación de Dios aquí en la tierra. Y hoy quiero enseñarle sobre lo que es una fortaleza mental. 2 Corintios 10:3. Voy a hacer un breve resumen para poder ir a la enseñanza. 2 Corintios 10:3, por favor. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir los argumentos falsos. Eso. Entonces, mire, este bloque es un pensamiento, pongámoslo así. Entonces aquí viene un pensamiento a su vida, a decir: no vas a salir de la deuda, vas a permanecer enfermo, tu vida es un desastre, tu matrimonio se va a acabar. Entonces viene un pensamiento y viene a nuestra mente. Cuando usted lo entretiene, queda en la mente, pero viene después otro pensamiento y le sigue un pensamiento capaz se vea inofensivo, pero esto es lo que ocurre, y le vuelven a decir: mira cómo no te va bien en las finanzas, mira otra vez fracasaste en tu negocio, mira otra vez, y sigue y le sigue bombardeando. Mira otra vez, mira cómo tu esposa te dice que no sirves para nada, mira cómo tus hijos se quejan de ti, mira cómo toda tu vida es un desastre, sigues incluso asistiendo a la iglesia y no ves nada, todo sigue igual en tu vida. Y así es como ataca el enemigo. Un pensamiento puede parecer inofensivo, pero en realidad lo que está pasando aquí es que se están construyendo una fortaleza de donde el enemigo va a atacar en tu vida. Entonces siguen los pensamientos, y cuando nosotros los entretenemos, se sigue armando la fortaleza de Dios en nuestra mente. Mira, no lo vas a lograr, no lo vas a conseguir. Tú piensas que eres tú pensando, pero en realidad el enemigo está armando la fortaleza en tu mente de donde él va a operar. Ya ves para qué vas a la iglesia, ya ves para qué crees en Dios, para qué sigues ofrendando. Todo en tu vida se va a acabar. Igual eso no es para ti. Yo no sé con qué pensamiento te ha estado atacando el enemigo, pero lo que sí sé es que la palabra de Dios te dice que está construyendo fortalezas en tu mente para la cual operar. ¿Qué es una fortaleza? Nuevamente es de donde el enemigo ataca. Si acá yo tengo mi enemigo, ¿qué voy a hacer? Entonces el enemigo se esconde. Entonces tenemos un enemigo dentro. Que si usted no sabe controlar su mente, tú piensas es un pensamiento nomás, pero lo que está haciendo el diablo es construir un edificio del cual él va a destruir tu vida, atacar tu matrimonio, destruirte por completo. Mire el testimonio que acaban de contar. ¿Qué cree? ¿Que él se quiso matar de la noche a la mañana? No, el enemigo estuvo construyendo día tras día, lanzándole dardos, hasta que estuvo en una fortaleza que era impenetrable. Por más de que Dios venía, palabra de Dios, venía cualquier cosa, el enemigo ya tenía un fuerte de donde atacar. ¿Y sabe qué es esto? Que el enemigo se esconde, viene por acá y se esconde y tira. ¿Estamos claros? Entonces eso es una fortaleza mental. Y la palabra de Dios dice en 2 Corintios 10:4, que dice aquí la palabra de Dios es razonamiento humano y argumento falso. ¿Cómo se destruye? ¿Qué armas nos dio Dios? ¿Y cómo hacerlo? Entonces vienen pensamientos de atacar. Endeudado, tímido, iracundo, pecador, estás enfermo, no lo vas a lograr, eres un miedoso, siempre todo el mundo te ha rechazado, eres un alcohólico, no vas a poder salir de la masturbación, de las drogas. Entonces viene el enemigo a atacar. Te atacó tanto que llegó a meterse con tu identidad. Entonces ya no era un pensamiento de que ay, qué miedo lo que opinen de mí. Ahora yo soy miedoso, pero ya se metió con mi identidad. Ahora yo soy miedoso, ahora yo soy un pecador, no voy a poder salir, soy rechazado. Ese es el problema. Entonces ahora se hizo parte de su identidad. Estuve investigando, el mamífero más grande, más fuerte,
del reino, el mamífero del reino animal es el elefante. El elefante puede cargar 130 personas, humanos. Puede cargar con su trompa 300 kilogramos. ¿Será que un elefante puede levantar esto? ¿Si ha visto los troncos que levanta? ¿Será que puede levantar esto? Pero hay una historia del circo, cómo hacían antes el circo. Y nació un elefantito chiquitito. Y este elefantito chiquitito le pusieron con esta estaca. Y el elefantito pero hacía fuerza, trataba de sacarse de la cadena. Y decía, yo sí puedo, voy a salir. Yo sí puedo, lo voy a lograr. Yo sí puedo. Y se cansó tanto de que no podía, que después terminaba agotado. Al siguiente día seguía luchando. Yo sí lo voy a poder lograr, sí lo voy a poder lograr. Después se cansaba. Y después otra vez, pero mira, es que es una estaca, yo sí voy a poder salir, es una estaquita chiquita. Pero el elefantito era chiquito. Llegó un punto que trató tanto que ya no pudo. El elefante más grande llegó a pensar en su mente, como desde pequeño no pudo, como desde pequeño no lo logró, ahora este elefante grandotote, que puede levantar 300 kilogramos con su trompa, que puede tranquilamente zafar eso, ni siquiera lucha ya. Entonces teníamos en el circo elefantotes grandotes sujetados con una estaca pequeñita, porque en su mentalidad dijo, ya no lo voy a poder. El elefante se frustró. El elefante dijo, se resignó, es la palabra. Se resignó a decir, no lo voy a poder, lo intenté muchas veces de pequeño. Entonces, sí hay muchas personas que se quedaron con una estaca en alguna área de su pasado. Fracasaron solo una vez en su negocio, no quiere emprender nunca más. Se quedó estancado, se quedó con una estaca en su vida. Entonces no importa ni siquiera si a mí me rechazaron, si nací con mamá o con papá, si no nací con nadie, si nací enfermo o no enfermo. Hay una estaca que está en tu vida y te está encadenando. ¿Estamos aquí? Y desde esa estaca dejaste de pelear, te resignaste. Y ahí es donde el diablo ocupa no solo ya bloques y fortalezas, sino cadenas. Y ojo, todo esto está en la mente. Cuando quiere venía la oportunidad de Dios para tu vida, hijo. Vino un empresario y dice, yo voy a ponerle a él este restaurante. Entonces viene la oportunidad de Dios para su vida. Pero ¿sabe qué pasa? Viene acá, lo voy a hacer. Pero como él estaba resignado, le dice no a Dios y no al momentum o a la oportunidad divina. Porque se estancó. Quería venir hacia la oportunidad. Ven para acá, trata de caminar hacia la oportunidad de Dios, donde estaba su cheque, donde estaba su familia, donde estaba su matrimonio. Pero se resigna a la final. Resígnate. Cierto que no lo logré, esta vez tampoco lo voy a lograr. Cierto que mi esposa me rechazó, esta vez también me va a rechazar. Cierto que mis hijos me dijeron esto, otra vez lo van a hacer. Cierto que otra vez traté de orar para que me sane, traté de orar para ver el milagro, pero hay una estaca en la mente, decir, acuérdate de tu fracaso. El hombre o la mujer de Dios deja de pelear, deja de militar y se queda en un conformismo, calentando una banca pensando que está así, y se camufla, ojo con esto, se camufla muy espiritualmente. Vea mis deditos. Es que se haga la voluntad de Dios. Es que como la voluntad de Dios no fue acá a proveerme, no va a ser proveerme más allá. Y se quedó estancado. Se quedó como el diablo quiere que se quede. Y ojo, son hombres y mujeres que aman a Dios, que quieren hacer lo correcto, pero hay estacas en su pasado. Entonces yo quiero que usted pueda ir al lugar donde se puso esa estaca en su vida. Usted tiene que identificar qué es lo que sucede entonces en la mente. La mente viene a ser un portal para que el cielo se manifieste o para que el infierno venga a nuestra vida. Y con los pensamientos que nosotros nos ponemos de acuerdo, empoderamos al diablo y a sus demonios a que opriman nuestra vida. ¿Cuántas veces usted ha escuchado o usted mismo se ha preguntado, ¿por qué estoy tratando y no veo el resultado? ¿Por qué este proceso está tan largo? Es que vivo en un infinito desierto. Es que he tratado y no lo he logrado. Tiene que inspeccionar su mente. Capaz hay un área en tu vida que te estancaste. Capaz hay un pensamiento que te estancó. Parece inofensivo, uno. Por eso, iglesia, no acepte ni un solo pensamiento que no viene de Dios.
Ni uno solo, ni uno solo. Ni uno solo que quiera decir, es que Dios no me va a sanar, mejor me voy acá. Es que Dios no me va a dar esa persona que tiene para mí, mejor voy por acá. Es que Dios no me va a ayudar en este emprendimiento, no acepte ni uno. No le dejes ni un solo centímetro, ni una sola pulgada al reino de las tinieblas para atacar tu mente. Porque en el rato que tú le dejaste un pensamiento, ya se mandó tremenda fortaleza. Y donde te ha estado atacando, pensaste que eras tú. No, hay una estaca en tu vida que Dios hoy te va a liberar. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué pasa? ¿Pensaste que es un pensamiento? No, ahora así eres tú. ¿Estás aquí? Vino inofensivamente con un pensamiento. Ahora ya eres tú. Ya se transformó en tu identidad. Pero hay algo más. Mateo 18:19, por favor. Dice aquí: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo de la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, os será hecho. Entonces aquí dice la palabra. Si hay mujeres aquí, madres, que han venido a orar conmigo, ustedes siempre van a ver que yo hago esto. Óreme, pastora, por mi hijo. Yo siempre hago esto. Dame tu mano. Pongámonos de acuerdo. Siempre hago lo mismo, porque este versículo es rema en mi vida. Que si dos o más nos ponemos de acuerdo, nos será. Cuando hay algo que queremos conseguir con mi esposo para que el reino avance, nos tomamos de la mano y siempre decimos: pongámonos de acuerdo, porque en el acuerdo hay poder. Amén. Yo le pregunto, iglesia, si yo, siendo humana, hija de Dios, sí, pero con mi esposo, usted con la persona de su lado, se pone de acuerdo en algo y sucede, porque eso dice la Biblia, ¿cuánto más sucederá si usted se pone de acuerdo con un pensamiento de Dios? Tu vida has estado luchando y en unas áreas ha sido un desastre porque te has puesto de acuerdo con el pensamiento del diablo, de demonios, diciendo: no vas a salir adelante, eres un pecador. ¿Sabes por qué estaba repitiendo esos ciclos de pecado? Porque te pusiste de acuerdo con un espíritu inmundo. Muchos se ponen de acuerdo con demonios y por eso no salen de la deuda, de la enfermedad, de la escasez, de la crisis. Pero ¿qué pasa si te pones de acuerdo con el pensamiento de Dios? Ay, ay, ay. Si aquí en la tierra me pongo de acuerdo con mi esposo y todo sucede, ¿cuánto más si me pongo de acuerdo con mi Papá Celestial, el dueño del oro y de la plata, el creador del universo, el todopoderoso, el Shaddai, el omnipresente, el omnisciente? ¿Cómo no va a suceder? Pero el diablo sabe esto y ¿sabes qué te batalla? Que no te pongas nunca de acuerdo con un pensamiento con Dios. No eres tú, no eres tú. Esa batalla en la mente no eres tú. Es el diablo mandándote dardos para que te pongas de acuerdo con él y las cosas no sucedan en tu vida. La gente piensa: soy yo. Este es el mayor engaño del enemigo. No eres tú. Tu mente es la mente de Cristo. Siempre que no hay una esperanza en tu mente, es el diablo metiéndose con engaño para que te pongas de acuerdo. Es el diablo poniéndote la cereza ahí para que la muerdas. ¿Te pusiste de acuerdo? Sí. Nunca me voy a casar. Nunca voy a salir de esta deuda. Nunca voy a prosperar. Yo no soy pastor, yo no soy empresario, yo no soy político. No lo voy a lograr, no tengo los estudios. Ajá, te pusiste de acuerdo. Eso pasó y eso pasará. Es el diablo prestándote invitaciones para que entres al reino de las tinieblas. Y eres tú aceptando y maquinando. Por eso yo digo algo y les enseñaba a los jóvenes cuando yo dirigía solo jóvenes, les enseñaba el pensamiento rebote. Si quieren ser libres de la inmoralidad, y les enseñaba cómo ser libres de la inmoralidad, porque había mucho ataque. Uno abre TikTok, Instagram y enseguida vienen los ataques sexuales. Efecto rebote, viene como una pelotita saltarina. Vino, pum, pa. Tienes que desecharlo inmediatamente. Lo entretuviste 3 segundos, ya se armó la fortaleza. Tienes que desecharlo, lo desechas. Quiero salir de ahí. El diablo dice: no va a pasar nada, pero me pongo enseguida de acuerdo con un pensamiento de Dios. Aquí se desata el avivamiento. El Espíritu Santo va a venir. Aquí vienen los enfermos, son sanos. Aquí vienen las personas oprimidas y son libres. No permito ni 1 milímetro. Iglesia, no permitas ni 1 milímetro del pensamiento del diablo. No eres tú, es Satanás haciéndote una invitación para que entres al reino de las tinieblas. ¿Cómo es posible que en la Biblia dice que tienes la mente de Cristo, pero estás pensando como el diablo?
¿Qué pensamiento estás obteniendo, aceptando en tu vida? Tal es el pensamiento, tal es Él. Dios está buscando a alguien que se ponga de acuerdo con su idea. Aquí en esta iglesia Dios está buscando a alguien que se ponga de acuerdo con el pensamiento de Dios, el pensamiento de Dios para mi vida. Él te está buscando hoy a ti y te dice: hijo, hija, ponte de acuerdo con mi pensamiento. Hay algo que yo estoy pensando de ti. Hay algo que yo pensé de ti antes de la fundación del mundo. Yo pensé, tuve una idea, tuve una pasión por tu vida y por eso te creé. Iglesia, tienen que entender que nosotros somos una pasión de Dios en movimiento. Dios tuvo un pensamiento antes de la tierra. Antes de la tierra tuvo un pensamiento divino acerca de ti. Y deja de pensar lo que el diablo, porque muchas veces va a ocupar la gente cercana. Incluso nuestros mismos padres, puede ser, cuando antes no estaban en el reino, te pudieron haber lanzado una palabra. No es tu papá, mamá, profesor. La guerra es espiritual. Tu llamado es grande. Sé espiritual y no te ofendas, y no te pongas de acuerdo con ese pensamiento. Ponte de acuerdo con el pensamiento de Dios. La liberación de la mente, entonces, no es dejar la mente en blanco, es poner con Dios los pensamientos correctos. Dice la palabra de Dios, si me puede poner en Mateo 4:17. ¿Cuál es el evangelio de Jesús? Ahí está en nuestra entrada, ser como Jesús. ¿Qué es lo que Jesús decía? Iglesia, ¿qué cree que Jesús estaría predicando ahora mismo? 2023. ¿Qué cree usted que Jesús estaría predicando? ¿Sabe qué? Lo mismo. Entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. La palabra arrepentimiento es cambia de mentalidad. Cambia de mentalidad. Esa es la palabra arrepentimiento. Cambia de mentalidad. Antes creías que eras así, pues ahora ponte de acuerdo y cambia tu mentalidad a una mente de Cristo y comienza a pensar de manera diferente. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado a tu vida. Es hora, dile a la persona que está a tu lado: cambia de mentalidad. Cambia de mentalidad. Es lo que Jesús estuvo predicando antes, está predicando ahora y seguirá predicando mañana, porque Jesús sabe que la batalla es aquí en la mente. Y tú estás ahora en donde estás y como estás por el estado de tu mente. No me vengas a echarle la culpa a Dios. Hay gente que dice: es que Dios no quiere. No me vengas a echar la culpa a Dios. En ese librito, en el manual, nuestra constitución, ahí dice que las bendiciones nos van a perseguir y alcanzar. Ahí dice los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Entonces no le eches la culpa a Dios. Tú arrepiéntete, cambia tu manera de pensar y vas a ver cómo las bendiciones caen. Y vas a ver cómo las bendiciones riegan sobre tu vida. Y vas a ver los cielos abiertos. Pero ¿por qué no ha pasado? Porque te has puesto de acuerdo con el manual del diablo en vez de ponerte de acuerdo con el manual de Dios. Isaías 43:25. ¿Cuál es la forma cuando yo me arrepiento? Diga conmigo: arrepentirse no es cambiar la manera de pensar. Diga conmigo. Recientemente hubo esta caminata desde Loja hasta el Quinche. Veía las personas cómo estaban descalzos, encadenados, literalmente con unas cadenas así, ni de juguete, y estaban caminando hasta acá. ¿Qué es lo que la religión tradicional nos hace pensar? Que el arrepentimiento es decir: por mi culpa y por mi gran culpa. Yo le vengo a decir lo que dice la palabra en el hebreo, y no se me resienta, porque yo no le estoy predicando de mi opinión. Yo le estoy predicando del evangelio del reino y de lo que está escrito. No es me remuerdo: ay, fallé, qué malo soy, qué torpe soy, otra vez en lo mismo, otra vez. No, nunca voy a salir del mundo poniéndote de acuerdo con pensamientos del diablo. Sacúdete. Eso no es el arrepentimiento. No es caminar por más de que vayas arrodillado hasta allá. Eso no es el arrepentimiento bíblico. El arrepentimiento bíblico es cambio de manera de pensar. Diga conmigo: no es remordimiento. Y cuando yo me arrepiento genuinamente, yo digo: ok, me puse de acuerdo con el diablo mucho tiempo de que yo no podía hablar en público, y de que era una miedosa, y de que era tímida. Acepté. Aquí hay personas que han aceptado el pensamiento del diablo diciendo: eres tímido, no vas a predicar. Me arrepentí del miedo. Dije: Padre, porque yo no sabía que el miedo era un pecado, me arrepiento por no haberte creído.
Me arrepiento por haber creído lo que el diablo quería hacer conmigo y no lo que tú querías hacer. Ojo, iglesia, me arrepentí, cambié de manera de pensar. Es decir, estaba caminando por acá, me voy por acá. ¿Sabe qué pasó con mi vida? Póngame el versículo en Isaías 43:25. Dice la palabra: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dice la palabra de Dios que Él no solo que perdona, sino que se olvida. Eso dice la palabra de Dios. Y esto parece cristianismo básico, pero es tan básico que la iglesia no lo aplica. Isaías 65:16 dice aquí. Voy a leerle porque el que es bendecido en la tierra será bendecido por el Dios de la verdad, y el que jura en la tierra jurará por el Dios de la verdad, porque han sido olvidadas las angustias primeras, y porque están ocultas a mis ojos. Mira, aquí dice la palabra olvidado y está oculto a los ojos de Dios. Pues he aquí, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva. Y el último, por favor. Mire, y no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Ponme en NTV. No serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán jamás a memoria. Nadie volverá ni siquiera a pensar en lo anterior. Es lo que hace Dios con nosotros. El rato que nos arrepentimos, lo que sucede es esto: te arrepentiste, capaz por haber manejado malas finanzas, por no haber diezmado, por haberte tomado malas decisiones. Ok, dijo, te perdono. Borrado. Te arrepentiste por haber dicho que eres tímido y por eso no predicabas la palabra. Ok, borrado. Te perdono. Cambiaste manera de pensar, vas a ser un osado ahora. Te arrepentiste porque caías en ira y decías: es que yo soy un fosforito. Ok, te perdono. Entonces, perfecto, viniste y te arrepentiste, sales de la iglesia nuevecito. No hay, dice la palabra, que Él borró. Entonces, como no existe y lo borró de la faz de la tierra, va a querer venir otra vez los pensamientos y el bloque. Otra vez va a querer venir la estaca sobre tu vida y te va a querer decir: como no está borrado, como está borrado, no hay lugar donde el diablo pueda condenarte, porque no existe. No hay, los papeles se quemaron. Va a querer el diablo otra vez venir a construir en tu mente para otra vez hacerte actuar de esa manera. Y como no hay en ningún lado, ya no hay manifestación de mi pecado, va el diablo a querer venir al único lugar en la tierra donde se pueden crear cosas. Aquí usted puede maquinar, maniobrar cualquier cosa, no hay límites. Aquí, mire, ¿sabe cuál es su espacio no límites que le predica el pastor? Aquí. Este es nuestro espacio no límites y el diablo lo sabe. Por eso yo ya no era, Dios me perdonó, pero va a tratar de crear. Hoy ya le perdonó, no importa. Tengo un lienzo en blanco en donde volver a poner mis cosas. Tengo un lienzo en blanco y voy a volver a crear. Voy a volver a hacerle pensar. Ya le sanaron. Voy a volver a traer el síntoma, el pensamiento de que está enfermo. Ya se había borrado. Pero el diablo ataca al único lugar donde puede crear cosas de la nada. El diablo no puede crear iglesia, el diablo no puede crear. Pero tú y yo sí, porque somos hijos de Dios. Y lo malo es que el diablo ocupa nuestro poder creativo para su beneficio. Ya no había nada, pero tú mismo creaste en tu mente que no puedes salir de la deuda. Tú mismo creaste en tu mente que eres un miedoso, que eres un pecador. El diablo tú lo creaste porque tú te pusiste de acuerdo con un pensamiento de él. Yo puedo crear. Tú le das la libertad al diablo para que avance o la libertad a Dios para que se manifieste. Lo volviste a crear. Volviste tú mismo a crear tu propio problema. Volviste tú mismo a crear tu propia enfermedad. Volviste tú mismo a crear tu propia escasez, tu propio divorcio en casa. Entonces el enemigo pone en tu mente otra vez el pecado para que otra vez se manifieste.
La gente dice: no vengo porque no quiero ser hipócrita a la iglesia. ¿Sabe qué está en su mente? Soy un pecador. El diablo le tiene en su mente: eres un pecador. Entonces vayas allá o allá, igual te voy a tener pecando. Este tipo aceptó el pensamiento del diablo: soy un pecador, entonces no voy a ser hipócrita. Al menos soy pecador, no voy a ser hipócrita. Aceptan los pensamientos con el diablo. Malaquías 3:16. Malaquías 3:16 dice aquí: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria. Mira ahí la segunda línea. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que le temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. La palabra de Dios nos habla que hay un libro del memorial. ¿Cuántos de aquí tememos a Dios y pensamos en su nombre? Usted piensa en su nombre, por eso está aquí. Hay un libro del memorial de su vida en el cielo. ¿Qué están escribiendo entonces ahí? Yo le pregunto: ¿quién es Sara de la Biblia para usted? Si yo le digo: piense en Sara, ¿qué piensas tú? Lo que pensamos de Sara es: ella no creyó, ella fue la que se rió. Mire lo que dice la palabra en Génesis 18:10, por favor. Génesis 18:10. De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de Abraham. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, es decir, el periodo menstrual ya no lo tenía. Y en el 12 dice aquí el versículo: y se rió. El 12, eso, se rió pues Sara entre sí diciendo: después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. El 13, entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo que no va a poder tener hijos a esta edad? ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Le dice Dios a Sara: al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrás un hijo. Entonces Sara dice en el 15: entonces Sara negó diciendo: no me reí porque tuve miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Esta palabra reír es: te has burlado. Dios te dijo que vas a levantar 5 empresas, ja. Que vas a tener 5 hijos, ja. Que vas a levantar un colegio, ja. Yo, empresario yo, gobernante yo, político yo, presidente yo, alcalde, ja. Eso para las personas que se graduaron en Harvard, deje pastora. Pero cuando viene un pensamiento, Dios te dice: ¿habrá algo difícil para mí? ¿Por qué te burlas? Entonces, ¿cómo pensamos nosotros de Sara? ¿Y cómo piensas tú mismo de ti? La que no creyó. Yo me identificaba como la que no creía, la que decía, la que no tenía la suficiente fe para creerle. Si yo le decía: tú me dices que yo voy a levantar una generación, una iglesia, jóvenes diferentes, pero si no puedo hablar ni a 2 personas, si con un zancudo me pongo nerviosa. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? En el libro del memorial yo pensaba que había como unos anaqueles en el cielo donde tenían nuestra historia, porque dice la palabra que en el tribunal de Cristo, en el día del juicio, vamos a rendir cuentas. Entonces yo pensaba que me tenían bien listos mis errores. Y aquí dice la palabra de Dios en Hebreos 11:11: por la fe la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Creyó que era fiel quien lo había prometido. A ver, espere. Nosotros vimos que Sara se rió. ¿Por qué en la misma Biblia dice que Sara creyó? Ella no creyó. Yo leí que se rió. ¿O usted qué leyó? ¿Se rió? ¿Se burló o no? ¿O leímos otra cosa? ¿O fuimos daltónicos? ¿Qué pasó con Sara realmente? Se burló, no creyó en Dios. ¿Sabe lo que hablan? Vuelve a poner el versículo de la Biblia. ¿Sabe lo que hablan en el cielo de Sara? Que ella creyó. A ver,
Otra vez, aquí en la tierra tú y yo pensamos que ella no creyó, pero en el cielo están hablando que ella creyó. No computa. ¿Sabe por qué? Porque aquí en la tierra tú y yo pensamos en el pasado, tú y yo pensamos en los errores, pero en el cielo, no, aquí no hay error. Ya se borró esa historia de que Sara no había creído. Aquí yo veo una mujer valiente, aquí yo veo una mujer guerrera, aquí yo veo una mujer que cree en mi nombre. Esto a mí en el cielo Dios no tiene cuentas de mis errores. No hay. El diablo quiere ocupar tu mente para hacerte regresar al pasado. No hay en el cielo la Pamela miedosa, no existe. En el cielo me ven como Dios me creó y siendo el pensamiento de Dios. No hay la Pamela pecadora, no existe. No me van a poder rendir cuentas de mi pasado porque Dios ya lo borró. Y yo decidí no aceptarlo, no aceptar el pensamiento del diablo. Así que si tú tienes un pensamiento de que no vas a prosperar por tus malas decisiones financieras, te estás poniendo de acuerdo con un pensamiento demoníaco del infierno, porque sí vas a prosperar, porque Dios ya te perdonó tus equivocaciones, ya te perdonó tus errores, ya te perdonó tu pecado. El pecado no va a querer venir a regresarte. Ponte de acuerdo con un pensamiento de Dios. ¿Quién eres tú? ¿Lo que tu pasado te dice que tú eres o lo que Dios dice de ti? En el cielo no te van a venir a resfregar en la cara todos tus errores. Ojo, si te arrepentiste. Si no te has arrepentido, prepárate que hay un acusador de día y de noche. Pero si tú te arrepentiste genuinamente y cambiaste tu manera de pensar, nadie te va a poder venir a resfregar. Por eso, yo recuerdo el primer año que nos casamos con mi esposo, no me acuerdo ni siquiera qué pasó. Él me pidió perdón y yo un par de tiempo después, fue unas horas o el siguiente día, no me acuerdo, le volví a decir: mi amor, pero tú me hiciste esto. Y él me responde: ¿de qué hablas? Yo no te hice eso. Pero es que tú me hiciste. No, pero es que Dios ya me perdonó. Eso ya no hay récord, ya no existe. Y yo me quedé, ¿cierto o no? Si Dios ya le perdonó, ¿quién soy yo para resfregarle algo en la cara de su pasado? Yo estaría siendo un instrumento demoníaco para mi matrimonio. A las mujeres que les gusta tener todo anotado en mi memoria, no seas un instrumento de Satanás, sea un instrumento de Dios. Porque el cielo no tiene memoria de tu pasado, no tiene memoria de tus errores. Por eso yo no le puedo estar diciendo a mi hija: tú eres tal, mira cómo pasas, sonríe, eres amargado, es que eres un tonto, mira esto. Le estás siendo un instrumento del diablo. Llévales a tus hijos a su futuro. Amén. No aceptes entonces pensamientos de tu carácter que te hace tener el carácter del diablo y no de Cristo. Pudiste haber cometido tus errores, como todos, pero si te arrepientes, ya no hay récord. Pero tú creas tu récord en tu mente y por eso lo vuelves a repetir. Diga conmigo: no hay memoria de mi pasado en el cielo, de mis errores en el cielo. ¡Ay, qué rico! No hay memoria de mi pasado. Dígame lo que me digan. No hay. Yo no sé de qué Pamela me está hablando, pero aquí hay una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice. Por eso yo le dije que muchas veces es cristianismo básico, pero es tan básico que ni lo aplica. Por eso miren, en la religión tradicional de la que muchos salimos, se dice: todos somos pecadores. Por eso usted ve a curas, pedófilos, cubriéndose los pecados los unos a los otros. ¿Por qué? Porque tienen ese pensamiento: todos somos pecadores. Y yo también lo tenía. Soy pecadora. Soy una pecadora tratando de ser santa. ¿Cuál era el resultado en mi vida? Pecado. Eso era lo que yo pensaba. Y Proverbios 23:7 lo leímos: así como tú piensas, así es. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Viene otro cambio de pensamiento. Ese es el examen del nivel 1 de la academia, ¿no?
Ya la estoy soplando. No soy pecador que trato de ser santo. Soy santo que lucho contra el pecado. La cosa cambia. Entonces comienzo a manifestar la santidad de Dios. Amén. Entonces diga: soy santo, soy empresario, soy ungido de Dios, soy papá, soy político, soy presidente, soy alcalde, tengo 5 empresas, voy a prosperar. Cuando tú no piensas en ti, piensas: yo solo no estoy pensando. Pero la verdad es que le estás dando más peso a tu pasado y a tus errores que a la cruz de Jesús. Y estás diciendo: mayor es mi error que el sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando tú aceptas caminar en esa condenación y en ese pecado. Y mire esto, lo que Dios me dijo: muchos no creen en su llamado, por eso toman decisiones incorrectas. Cuando Dios me dijo: vas a aconsejar a gobernantes, te voy a poner con empresarios y con políticos, así que prepárate. Vino el pensamiento del diablo: pero si tengo esto de años, pero si no soy, pero debe haber escogido a un profeta de ahí, ¿por qué yo? Pero me puse de acuerdo con el pensamiento de Dios. Mire, ¿cómo sé que usted se puso de acuerdo con el pensamiento del diablo? Porque no hizo nada. Cuando Dios me dijo, yo no lo creía porque no lo veía, pero me dijo hace años, y lo que hice fue: voy a leer la Biblia de atrás a acá, porque cuando venga un gobernante yo le voy a poder aconsejar de la palabra y le voy a decir: Dios puso en su constitución esto, acá dice esto. Me preparé en Cosmovisión. Hice un libro de cómo llevar a los montes de la sociedad del reino de Dios, y uno de esos es la política. Porque si Dios habla eso de mí, yo me voy a poner de acuerdo con Dios. Que donde yo voy hay cielos abiertos, hay relaciones de reino, porque sé que no soy cualquier persona. Tú no eres cualquier persona. Dios va a abrir puertas. Prepárate, quédate listo. Pecado es errar en el blanco, es equivocarte. Eso es pecado en el original, en el hebreo. Ponte ahí ¿han jugado esos dardos? Ya. Le tiraste y te jalaste. Eso es pecado, es errar en el blanco, en el original, en hebreo. Entonces pecado es que erraste en tu revelación de tu identidad. Siendo un león, te creíste un ratón. Eso es pecar. Tremendo llamado. ¿Vieron el tremendo elefante que había acá? Detenido por una estaca diminuta que este podría ser su palillo de dientes. Detenido tu llamado por un palillo de dientes. Eso es pecar. No creer en ti mismo, no creer en lo que Dios quiere hacer contigo. Eso es pecar. La gente piensa que pecar es tomarse drogas. No, pecar es no creerle a Dios de tu llamado, a Dios de tu destino. Lo que Dios quiere hacer contigo es errar en el llamado, es errar en la identidad, es creerte menos de lo que tú estás llamado a hacer. Por eso comencé esta prédica diciendo: crees a Dios no es suficiente, debes creer en lo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de ti. Porque cuando te la creas va a suceder. No es que Dios no se quiere manifestar, es que tú no le crees. Cuando le creas vas a ver el milagro. Cuando te pongas de acuerdo con el pensamiento de Dios, viene a la hora y actúa. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él no es un mentiroso. Si está escrito, Él lo va a hacer. Póngame por favor en Marcos 8:8. En esos días se reunió otra gran multitud, y de nuevo la gente le quedó sin alimentos. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. Si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán. Sus discípulos dijeron: hagamos de corta la historia. No había pan, no había nada. Jesús les dijo: ¿qué tienen? Y en el versículo 5 dijo: tenemos 7 panes. Entonces el 6, entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes, dio gracias a Dios por ellos, los partió en trozos. Esta es la segunda vez. Ya lo hizo una vez. Ya había multiplicado el pan y los peces. Ahorita está multiplicando el pan.
dio gracias a Dios por esto, lo repartió en trozos y se lo dio a sus discípulos, quienes repartieron el pan en la multitud. El 7, también encontraron unos pescaditos, así que Jesús les bendijo y pidió a sus discípulos que los repartieran. ¿Quién hizo este milagro? ¿Dios o sus discípulos? Hizo sus discípulos. Aquí está escrito, Jesús no lo hizo. Dijo, traigan, ahora traigan esto, y le dio para que reparte. Solo le dio los 7 panes, pero quien hizo el milagro fueron sus discípulos. Ellos comenzaron a repartir y se multiplicó el pan. El 8, todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Ese día había unos 4,000 hombres, solo hombres, póngale con mujeres y niños, unos 15,000. Y Jehová los envió a sus casas luego que comieron. Bueno, después se fueron a la barca, y el 14 dice, y habiendo olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca, Él les mandó diciendo, estaban en la barca y se olvidaron del pan. ¿Ok? Se olvidaron. Y Jesús les responde, mira, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de los Herodes. Entonces Jesús les dice, vieron tremendo milagro, y Jesús les dice, se olvidaron en el pan, guárdate de la levadura. Y discutían entre sí diciendo, el 16, es porque no trajimos pan. Y entonces Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis? ¿Tenéis todavía tu corazón endurecido? Los milagros que ocurren en nuestra vida es para suavizar nuestro corazón. Usted vio un tremendo milagro acá, es para suavizar su corazón. ¿Qué pasó con los discípulos? Habían visto el milagro, vieron cómo se multiplicaron los panes, los peces, vieron la multiplicación en sus mismas manos. Pero ojo con esto, no dejaron que el milagro transforme sus vidas, seguían endurecidos. Entonces, al ver, ¿cuántos han visto milagros aquí? Has visto la gloria de Dios aquí, has estado domingo tras domingo, pero muchos están con su corazón endurecido. Y Jesús les responde, vuélveme a poner ese versículo, dice, cuídate de la levadura del anterior, cuídate de la levadura de los fariseos y de la levadura de los Herodes. Vamos a poner el siguiente. ¿Por qué discutes por cosas vanas? ¿Por qué discutes que no trajiste pan? Entendiendo el siguiente. Y entendiendo a Jesús, ¿qué discutéis? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? El siguiente. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, ¿no recordáis? El 19. Cuando partí los 5 panes, ¿no viste ya los milagros? ¿No viste que ya lo hice una vez? ¿No escuchaste el milagro? ¿No viste lo que ocurrió en la casa de avivamiento? ¿No viste lo que pasó en la academia? El 21. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Cómo aún no puedes entender lo que quiero hacer en tu vida y contigo? ¿Qué es la levadura de los fariseos? ¿Cuánto de levadura se necesita para un pan? Bueno, yo sí hice mi investigación. De 2 a 5 gramitos por cada kilo de harina. Kilo. Uy, está esto ya. Vámonos, de 2 a 5 gramitos. ¿Cuánto hay aquí? Aquí hay 500 gramos. Bueno, y se puso allá. El doble de esto con una cosita así de harina. Una cosita así. Entonces Dios te dice aquí, hay un problema, les dice a sus discípulos, en tu mente. ¿Por qué no me crees lo que yo quiero hacer en tu vida? Es porque hay una levadura, hay un pensamiento. Mira esta cosita chiquita ahí, mire. ¿Vio? ¿No vio? ¿Ve qué chiquito que es? Una cosita así. Una levadura de Herodes o de los fariseos en tu mente. Y cuando viene el problema, ¿cómo se cose? Le ponemos aquí, mire, mi super horno. Le pongo así, le pongo el pan. Y el calor, la presión, el problema, cuando tú estás ahí en medio de la batalla de la noche, cuando estás viendo tus cuentas bancarias, cuando vino un problema familiar, ahí en el horno nace la levadura y crece el pan. Entonces, ¿por qué dice la palabra que los problemas son necesarios? Dice la palabra que es necesario que por medio de tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿Por qué los problemas son necesarios en tu vida? Porque van a sacar qué levadura tienes. Si no viene el problema, no vas a saber qué levadura tienes. Levadura de reino de Dios, de fariseos o de Herodes. Mateo 13:33, póngame.
Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino de los cielos es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. ¿Qué quiere decir este versículo? Un poquito de levadura te fregó toda la vida. Toda la masa, póngale, toda la vida, todo el propósito, todo tu destino. ¿Qué sale? Dile a la persona que está a tu lado, ¿qué sale en tu vida en tiempos de crisis? Voy a ver cuando el día de mañana no veas la respuesta que tú estabas orando. Voy a ver cuando no veas lo que tú estabas pensando que tenía que hacer. Voy a ver si te ofendes contra Dios. Voy a ver si dejas de venir a la iglesia. Voy a ver si dejas de ir a la casa de llevamiento. O más bien, cuando viene el problema, más asistes. Si tú has venido un problema y te has detenido, has parado de sembrar, has parado de ofrendar, has comenzado a dudar, no tienes la levadura del reino de los cielos. Pero si has permanecido, si has persistido a pesar de, ¿cuántos lo han hecho? Esa es la levadura del reino de Dios. La levadura de Herodes excluye a Dios. Ojo con esto que es bien importante. Es una influencia atea. Aquí el que tiene la levadura dice: yo soy cristiano, pero le quita a Dios de su vida diaria, de sus decisiones diarias. Yo soy cristiano, yo creo en Dios, pero esto es lo que diría uno con levadura de Herodes en el barco donde estaba Jesús: haz una lista y la próxima vez trae pan. La levadura de Herodes es práctica. Suena bien, pero quita el poder sobrenatural de Dios en su vida. Esa es la levadura de Herodes. Dice: toma, tú eres la respuesta de tu propio problema. Yo solo lo voy a hacer. Y suena muy bien, ¿no? Yo lo voy a hacer, yo tengo que hacer. Yo cometí mis errores en finanzas, yo mismo lo voy a sacar. Esa es la levadura de Herodes. Quitas del medio a Dios. Yo lo tengo que hacer, fueron mis problemas, fueron mis errores, entonces vamos adelante. ¿Y sabe cuál es el problema de esta levadura? Que vas a alcanzar tu pensamiento probablemente, pero no el pensamiento de Dios, porque lo hiciste a un lado en tus decisiones diarias. Corta el poder del Espíritu Santo en su vida diaria. Voy rapidísimo. Levadura de los fariseos. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? Es el sistema de religioso. Habla de Dios en teoría, pero no en práctica. Te dice: ora, pero no esperes que Dios te responda. Da explicaciones. Es que esto te pasó porque pecaste acá, pero no da soluciones. En el barco con Jesús, cuando les faltaba el pan, hubiese dicho: Dios en su soberanía hizo que nos falte el pan para que te puedas identificar con la persona que está a tu lado, que no tiene pan. Ellos piensan que la panadería cerró con el último apóstol o profeta. Se rehúsan a pensar que Dios está activo ahora. Es un título. Usan un título de cristianos o de católicos, pero dicen: no somos practicantes. No hay manifestación de que Dios sana, de que Dios libera. Preguntan siempre quién pecó, como los discípulos en Juan 9:2, para que le ocurra esto. ¿Qué es entonces la levadura de los fariseos? Crees que sabes lo que Dios piensa, pero te excusas para no alcanzarlo. Esta levadura es terrible, porque todo lo que tú has aprendido aquí en la iglesia y no lo has puesto en práctica, se está levantando un fariseo en potencia en tu vida. Por eso es importante que todo lo que tú aprendes, vayas y lo multipliques, vayas y lo hagas. Estas levaduras entran en la mente para no manifestar el reino de Dios y los milagros. ¿Cuál es la levadura del reino? La levadura del reino es tener la mente renovada. Es una identidad de hijo. Yo quiero decirte hoy: tu destino está al otro lado de una batalla. La levadura del reino es: viene el horno, viene el problema, pero Dios no me creó para simplemente ser polvo. Hay un llamado en mi vida. La levadura del reino es: en medio de la circunstancia y el problema, yo me levanto a batallar. Yo me levanto a conseguir lo que Dios quiere de mí. Mire, la batalla de la mente no es algo, es una guerra realmente para que te pongas de acuerdo con lo que Dios quiere hacer en tu vida. Es ponerte en guerra. Primera de Timoteo 1:18.
Primera de Timoteo 1:18. Dice aquí: hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes de ti, milites por ellas la buena milicia. Esto hace la levadura del reino. Comienzas a batallar tus promesas, comienzas a batallar lo que Dios te prometió, las profecías en tu vida. En medio del problema, esto no es lo que Dios piensa de mí. Avanzo, milito, oro, ofrendo, intercedo. ¿Qué es la palabra militar? Militar es traer tus promesas a la hora. Es traer lo que Dios dijo de ti, tus profecías, para que se manifiesten ahora. ¿Quieres que tus promesas y profecías se manifiesten aquí y ahora? Aquí y ahora. ¿Qué tengo que hacer, pastora? Milita. Diga conmigo: voy a militar. Entonces es traer a memoria. Mire, póngame Génesis 8:1 para que me entienda. Estaba el diluvio. Era una cosa terrible, imagínense. No había ya seres humanos, murieron ahogados los animalitos. Y mire, y se acordó Dios de Noé. Diga conmigo la palabra acordó. Se acordó Dios de Noé y de las bestias y todo el ganado que estaban con él. Entonces, ¿qué hizo? Hizo que pasara el viento y fue quitando las aguas. Ojo con esto. Imagínense qué fuerte este versículo. Ay, cierto, Noé. Eso es acordarse. Pero lo que yo le estoy trayendo aquí, nosotros pensamos: ay, se le olvidó a Dios que me tenía que casar. Se le olvidó a Dios que tenía que yo ser un empresario. La palabra acordar aquí es traer a la memoria, al presente de Dios. Póngame Génesis 9:14-16. Acontecerá que cuando hago venir nubes sobre la tierra, se verá el arco iris, y me acordaré de mi pacto que hay entre yo y vosotros. El siguiente, mire, dice aquí la palabra de Dios que Él puso un arco iris en el cielo. ¿Sabe para qué? Revela la misericordia, revela el pacto, le hace acuerdo a Dios y me hace acuerdo a mí. Pero mira, aquí no dices para que tú te acuerdes. No, aquí dices para que yo me acuerde. Es que como a veces pensamos: Dios, pero yo tengo la mente de Dios. ¿Qué estás pensando tú ahorita? Eso que estás pensando es diferente a cualquier otra cosa. Estás pensando en algo, hay algo en tu mente ahora. La palabra acordar es poner algo en la mente de Dios. Éxodo 2:23. Aconteció que después de mucho tiempo murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Ojo. Y clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. Oyó Dios su gemido. Mire, el siguiente: oyó Dios su gemido y, dígalo fuerte, y se acordó. Se puede dar cuenta de este versículo en la Biblia. Dios se acuerda de las cosas. Pero esa palabra de acordar no es que ay, me olvidé, es traer a memoria. Dios trajo a su memoria nuevamente que había un pacto con Abraham. Dios trajo nuevamente a su memoria al presente. Y como trae, y cuando algo viene al presente, a la memoria de Dios, es hecho aquí en la tierra. Si tu iglesia no traes al presente tu futuro y tu llamado y tu destino, si no estás avanzando, vas a retroceder. Si no estás militando lo que Dios ha dicho de ti, pues el diablo sí va a militar para que tú no lo cumplas y regreses a lo que de alguna vez te borró y te perdonó. Milita, milita, ora, intercede, ofrenda, siembra, diezma. De Juan 14:26. Dice la palabra: el Espíritu Santo te recordará, traerá memoria para que Él te ha creado. Y yo quiero que ahí cerrado tus ojos, vamos a borrar el pasado. Vamos a borrar y no recordar. Y dígale ahí, cerrados sus ojos, dígale: Padre Celestial, yo me arrepiento. Y ahí dígale usted por qué se arrepiente: por haber caído en temor, por haber creído que no voy a salir de la enfermedad, de la deuda. Perdóname por no haber creído lo que tú piensas de mí. Perdóname porque no me la creí. Creía en ti, pero no creía en lo que ibas tú a hacer a través de mi vida.